Anteriormente existía audiencia de conciliación. Se suponía que después de la audiencia de saneamiento venía la audiencia de conciliación. Eso ya no existe, ya se excluyó del proceso, y lo que hay es la modificación de este artículo, que ha quedado así como está, en el sentido de que luego del expedido el auto de saneamiento procesal, notificada a las partes con esta resolución de saneamiento procesal, las partes le proponen al juez cuáles son los puntos controvertidos, y para ello tienen un plazo, ¿no? Un plazo de 3 días para que le puedan proponer al juez, de acuerdo al juicio de cada una de las partes, cuáles son los puntos controvertidos. Recuerden que ya tenemos pues demanda, contradicción, excepciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vencido este plazo, si las partes lo proponen haciendo ejercicio de su derecho, bien, y si no, vencido el plazo, el juez lo hace de oficio, ¿no? Con o sin la propuesta, el juez procede a fijar los puntos controvertidos y a la declaración de admisión o rechazo según el caso de los medios probatorios ofrecidos. Entonces aquí tenemos dos cosas: la fijación de los puntos controvertidos y el saneamiento probatorio, inmediatamente después del saneamiento procesal. Entonces vamos a comenzar con lo que es puntos controvertidos. ¿Cómo se fijan los puntos controvertidos? ¿Qué son los puntos controvertidos? Bueno, hemos dicho pues de que a través del derecho de acción se presenta el derecho mejor dicho, se acude al juez llevando la pretensión, esa pretensión material, que el reunido los requisitos de admisibilidad y procedencia y la exigencia de solicitarle al juez que resuelva un conflicto en representación del Estado, entonces esta pretensión se convierte ya saneada en una pretensión procesal, ¿no es cierto? La que es corrida traslado a la otra parte, y la otra parte, en ejercicio de su derecho a contradicción, puede pronunciarse sobre los hechos que se ponen a su consideración. Él puede pues aceptarlos, puede negarlos en parte, negarlos totalmente, contradecirlos, cuestionarlos, ahí tenemos, ¿no? O desconocerlos, ¿ya? Entonces, los únicos hechos que deben ser materia de prueba son los hechos afirmados, que a su vez sean negados o discutidos o discutibles. Ahí hay dos temas importantes: discutidos, es decir, que hay contradicción, o discutibles, que son posibles de discutir. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de hechos que no son posibles de discutir, aún existiendo contradicción, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, los hechos, por ejemplo, aceptados por la otra parte, que no van a ser materia de puntos controvertidos, los hechos notorios, llamados también de pública evidencia, los que tengan a su favor alguna presunción legal, los irrelevantes y los hechos imposibles, ¿no? Sobre estos hechos no va a merecer, ¿no?, ningún tipo de controversia en el proceso, y en consecuencia no se pueden establecer como puntos controvertidos. Es decir, solo será materia de prueba los puntos controvertidos referidos a los hechos en el que las partes no están de acuerdo como consecuencia del ejercicio de acción y contradicción. Solo respecto de esos puntos en los que no están de acuerdo, sobre eso se va a discutir en el proceso. Lo demás ya queda resuelto. Establecido así los puntos controvertidos con referencia a el tema decidendum en el proceso, inmediatamente el juez tiene que sanear la prueba, porque ya estableció cuáles son los puntos controvertidos y las partes tienen pues un caudal probatorio que han presentado, han ofrecido, ¿no? En la etapa postulatoria, en esta etapa, a los inicios del proceso, han ofrecido sus medios de prueba, tanto demandante como demandado. Obviamente, si hay contradicción, si hay reconvención, de igual manera, ¿no? Muy bien, también en la reconvención existe saneamiento procesal, también existe fijación de puntos controvertidos y también existe el saneamiento probatorio. Son dos demandas que se tramitan en un solo proceso. Muy bien, entonces el saneamiento probatorio va a estar, si se quiere, guiado porque el juez pueda seleccionar del caudal probatorio aquellas pruebas que sean legales, idóneas, útiles para el esclarecimiento de estas contradicciones que existen como consecuencia de la demanda y la
contestación de la demanda. Entonces el juez va a verificar si los medios de prueba son aptos jurídicamente para ser actuados en la audiencia respectiva. Entonces el juez examina minuciosamente si estos cumplen con requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos. Medios de prueba entonces tienen que tener un conjunto de requisitos. Por ejemplo, los requisitos intrínsecos están referidos al mismo medio de prueba y su objeto. ¿Cuáles son? Si es que estos medios de prueba son conducentes, si son pertinentes y si es que reúnen pues la calidad de útiles para esclarecer la controversia. En cuanto a los requisitos extrínsecos, están referidos a alguna formalidad, ¿no? Existen medios de prueba que tienen que guardar alguna formalidad para ser admitidos a trámite, como por ejemplo el ofrecimiento de testigos, el ofrecimiento de una declaración de parte, ¿no? Tienen que guardar cierta formalidad. Muy bien. Entre ellos tenemos formalidades exigibles para la prueba, las limitaciones para el ofrecimiento de un medio probatorio, competencia al juzgador y oportunidad de la prueba, ¿no? La prueba se ofrece con la postulación, con la presentación de la demanda o con la contestación, ¿no? Referidos a ellos, si están presentando una prueba fuera de estos plazos, en consecuencia y adicionalmente, se presenta una prueba sin explicar que se trata de un hecho nuevo o de una nueva prueba, por ejemplo, en ese supuesto, la nueva prueba tiene que referirse formalmente a hechos nuevos, con posterioridad a la interposición de la demanda. Si se presenta un medio de prueba, el juez, obviamente, si no reúne estos requisitos, lo va a desestimar, no los va a poder admitir, ¿no?, en el saneamiento probatorio. ¿Qué juicio realiza el juez en este estadio procesal, ¿no? Primero, el juez merita tanto los elementos formales del medio de prueba como los sustanciales, ¿no? Y entonces hace un juicio de procedencia y un juicio de admisibilidad. Cuando hablamos del juicio de procedencia, hablamos del fondo, conducencia, pertinencia, utilidad. Y cuando hablamos del juicio de admisibilidad, hablamos pues de los requisitos de forma de estos medios de prueba. Existe también, ¿no?, el principio de la elasticidad que nos está establecido en el artículo 221 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice este principio de elasticidad, ¿no? Que si un medio de prueba, por más que carezca de un requisito de formalidad, cumple su finalidad, debe admitírsele a trámite, ¿no? Obviamente, si el incumplimiento de esta formalidad no es de orden público, ¿no? Porque las normas procesales son de orden público. Entonces, si es que existe un defecto, pero si este defecto no es trascendente y el medio probatorio sirve para esclarecer el tema decidendum o el tema controvertido, entonces debe admitírsele en razón del principio de elasticidad. Excepcionalmente, ¿no? Esto estamos hablando de una excepción. Entonces, concluido esto, ya estamos llegando, pues, si se quiere, al final de la etapa postulatoria. Se realizó el saneamiento procesal, se identificó, es la palabra, se identificó los puntos controvertidos y se saneó la prueba. Posteriormente, entonces el juez, como ya tiene el saneamiento probatorio, en función de los puntos controvertidos, va a verificar si estos medios de prueba necesitan o no necesitan actuación en una audiencia. Y si no necesitan actuación de una audiencia, de plano declara que el proceso está expedito para dictar sentencia, inclinándose por la sentencia anticipada, ¿no? O sea, lo que se llama el juzgamiento anticipado, ¿no? El juzgamiento anticipado. Pero si hay medios de prueba admitidos que necesitan actuación, señala día y hora de la fecha de la audiencia de pruebas. Día, hora y lugar. Dependiendo, ¿por qué lugar? Obviamente el lugar
la regla es que se haga en el local del juzgado. Pero si existe un medio de prueba, por ejemplo, ofrecido y admitido, ¿no? Luego ya de este saneamiento probatorio, que consiste en la inspección judicial. Entonces, el juez dice que en el local donde se va a inspeccionar el lugar, allí se va a realizar la audiencia, ¿no? Con la concurrencia de las partes y todo, ¿no? Por ello es de que el juez, de acuerdo al análisis que tenga de los medios de prueba, va a decir y señalar fecha para la audiencia de pruebas, fecha, hora y lugar, ¿no? Y claro, si prescinde de la audiencia, definitivamente va a declarar el juzgamiento anticipado del proceso y explicar a las partes que tienen expedito el informe oral para efectos de expedir sentencia. En el supuesto de que declare el juzgamiento anticipado del proceso. ¿Qué significa el juzgamiento anticipado del proceso? ¿No? Esta es una institución procesal que consiste en el que el juez va a emitir una decisión sin esperar que transcurra todos los estadios procesales para los procesos ordinarios, ¿no? Es decir, la audiencia de pruebas, si es que existe alguna pericia, si existe alguna inspección judicial, alguna declaración, obviamente, como se prescinde de esto y existen requisitos específicos en los cuales es procedente el juzgamiento anticipado, el juez se va a pronunciar directamente, va a saltar desde el saneamiento probatorio, va a saltar directamente hasta la sentencia. Se va a evitar toda una etapa procesal, ¿no? ¿Y cuándo procede? Solo procede en dos supuestos, ¿no? Primero, cuando advierte que la cuestión debatida es solo de derecho. Si es solo de derecho, entonces el juez es el conocedor de derecho, no necesita realizar ningún acto procesal. Iura novi curia nos dice, pues, de que el juez conoce el derecho, en consecuencia, él puede resolver inmediatamente, ¿no? O si también es de hecho, es decir, que hay que probar algún hecho, ¿no? O las afirmaciones que versan sobre algún hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, ¿no? ¿Por qué? Porque le causa convicción los medios probatorios adjuntados en la demanda. Obviamente necesita motivar la resolución que prescinde de la audiencia de pruebas, ¿no? En este supuesto. En el segundo caso, cuando queda pues consentida o ejecutoriada la resolución que declara saneado el proceso, ¿en qué casos? Cuando existe rebeldía. Y la rebeldía no se encuentra dentro de las excepciones en las que no causa presunción legal relativa de verdad. Entonces, si es que causa presunción relativa de verdad y se sanea el proceso, el juez puede declarar el juzgamiento anticipado. Juzgamiento anticipado pasa directamente a decidir el juez, a resolver, a expedir sentencia, resolviendo el conflicto. Distinto es la conclusión anticipada, ¿ya? Porque el proceso puede concluir por alguna razón extra, algún caso con pronunciamiento del fondo y a otro con pronunciamiento sin pronunciamiento del fondo, ¿no? Pero concluye el proceso, ¿no? En algunos supuestos. Distinto a lo que es el juzgamiento anticipado del proceso. En el juzgamiento anticipado se declara el derecho, se constituye un derecho o se extingue un derecho por decisión del juez, de acuerdo al análisis probatorio. En la conclusión anticipada del proceso, no. El proceso concluye imprevistamente, en cualquier momento, por alguna razón circunstancial que le sobreviene al proceso. ¿Cuáles son estas razones? Por ejemplo, para el caso de sin declaración del fondo, existe sustracción de la materia. ¿Y qué cosa es la sustracción de la materia? ¿No? Por ejemplo, si se pretende, el conflicto desaparece. Cuando ya pagó una deuda. Por ejemplo, ¿no? O sea, desaparece el conflicto. Si el conflicto era obligación de dar suma de dinero y el deudor pagó, ya no hay conflicto. Entonces,
El deudor, el demandado, presenta, ya pagué, no hay pronunciamiento de se acabó el asunto, ¿no? Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional. Otro supuesto es cuando el tema o el conflicto deja de ser un caso justiciable por disposición legal. Sale una ley, ¿no?, que te dice, pues, de que ya no tienes ese derecho sustantivo que amparaba tu pretensión. ¿Lo corta en medio del proceso? En medio del proceso, la ley sale publicada, desaparece el derecho y ya no hay nada que discutir, pues ya no tienes derecho. Lo motiva indicando eso. Obviamente, motiva la conclusión del proceso en razón de la publicación de la ley que dispone que ya no existe el derecho sustantivo que se está discutiendo y ya no hay nada que hacer, pues. ¿En ciertos casos? Es posible, en algunos supuestos, ¿no? Hay algunos supuestos en los que puede darse esa situación, ¿no? Cuando hay abandono del proceso. El juez declara el abandono del proceso, no hay pronunciamiento del fondo, concluye el proceso. El juez no resuelve la pretensión, ¿no? Otro supuesto, cuando queda consentida la resolución que ampara alguna excepción dilatoria o una defensa previa y esta no es subsanada dentro del plazo de ley. Recuerden que cuando se ampara una excepción dilatoria, lo que hay es un plazo para que se subsane. Una cuestión previa, de igual forma, un plazo para que se cumpla el procedimiento que no se cumplió, ¿no? Transcurre el plazo y no se subsana, concluye el proceso. Otro tema es cuando advierte la caducidad del derecho. La caducidad se produce, pues, de oficio, es una revisión que el juez, con su facultad saneadora, con su facultad nulificante del proceso, que mantiene durante toda la etapa procesal, ¿no?, durante todo el decurso del proceso, puede ejercitarla en cualquier momento al advertir que el derecho ha caducado, ¿no?, por el transcurso del tiempo. Y obviamente las partes pueden informarla, sin perjuicio de haber deducido la excepción en su momento oportuno. Estamos hablando de que no se dedujo la excepción, porque de lo contrario se ampararía la excepción y concluiría con ese pronunciamiento. No se deduce la excepción, pero el juez lo advierte de oficio. No, en cualquier estadio del proceso el juez advierte de oficio que el derecho ha caducado, que no existe derecho sustantivo, ¿no? En el caso del menor de edad que cumple 18 años y cuyo tutor o apoderado ha realizado un conjunto de actos jurídicos de sus bienes, sus propiedades. Tiene 2 años para pedir la nulidad de todos los actos jurídicos que ha podido realizar su apoderado o su tutor o su curador, ¿cierto? Su curador de bienes. Entonces, no se percatan de que se está interponiendo la demanda de nulidad de acto jurídico después de 4 años. El proceso continúa y llega un momento en el que el juez de oficio advierte de que ya no existe porque el plazo es 2 años. Entonces el juez lo declara en resolución y concluye el proceso, ¿no? Cuando advierte entonces la caducidad del derecho, cuando hay desistimiento del proceso o de la pretensión, ¿no? Desistimiento del proceso, se necesita aceptación de la otra parte, se corre traslado, ¿no? ¿Por qué? Porque la pretensión va a poder ser interpuesta a futuro. En cambio, cuando se desiste de la pretensión como equivale a cosa juzgada infundada, entonces no hay necesidad porque el demandado va a salir beneficiado de esa presunta pretensión de la cual se está desistiendo, pues, el demandante. El último es cuando hay consolidación de derechos. Cuando hay consolidación de derechos, cuando una misma parte, por algún tipo de acto jurídico extraprocesal, se convierte en detentador de ambos intereses. Es decir, por ejemplo, el demandante demanda reivindicación. El demandado le compra la propiedad. Entonces, hay una sucesión procesal porque se sustituye en el demandante y también es demandado, ¿no? En ese supuesto hay consolidación de intereses, también existe un pronunciamiento
de conclusión del proceso. Y cuando hay una conclusión del proceso con declaración sobre el fondo, ¿no? Cuando las partes concilian extrajudicialmente y llevan esa conciliación para que sea homologada ante el juez. Cuando las partes transingen, cuando hay una transacción, o cuando el demandante renuncia al derecho que sustenta su pretensión, cuando hay una renuncia de su derecho. Allí, en estos supuestos, el juez se pronuncia sobre el fondo. Allí concluye lo que es la etapa postulatoria, hasta la oportunidad de juzgamiento anticipado o conclusión del proceso. Ahí concluye, ¿no? Obviamente que con posterioridad puede darse el supuesto de caducidad del derecho. Advierte, eso es en cualquier estado del proceso, ya sea en primera, segunda o en casación, ¿no? Conciliación, transacción de igual manera, ¿no? Hasta antes de expedir sentencia. Ingresamos a lo que es la etapa probatoria, ¿no? En esta etapa es la fase en la que las partes tienen la oportunidad, pues, de acreditar las afirmaciones expuestas en tu demanda ante el juez. A través de los auxilios técnicos, los medios probatorios establecidos por ley, ¿no? ¿A efectos de qué? De acreditar y de formar convicción en el juez respecto de la pretensión de cada uno, ¿no? En esta etapa se actúan todos los medios probatorios, están encaminados a que el juez tenga convicción y pueda resolver el conflicto en función de estos medios de prueba, ¿no? La actuación de medio de prueba se produce en una sola audiencia, por el principio de unidad, ¿ya? Y la valoración ya se produce en la etapa decisiva, decisoria o en la etapa de la sentencia, la valoración de la prueba. La audiencia de pruebas, ¿no? En el artículo 468 del Código Procesal Civil, pues, nos señala que el juez debe designar día y hora para la realización de la audiencia de pruebas, solo cuando exista la posibilidad de actuar medios de prueba, ¿no? En esta audiencia se va a poner de manifiesto cuatro principios fundamentales. El principio de dirección, ¿no? A través del cual el juez es la autoridad del proceso, el juez es el director del proceso, porque el juez va a dirigir personalmente la audiencia. El principio de concentración, porque se va a propender a que todos los medios de prueba se actúen en una sola oportunidad. El principio de publicidad, porque la audiencia, salvo excepciones, porque la audiencia debe ser pública para efectos de legitimarla ante el pueblo, ¿no? Y el principio de inmediación, ¿no? Por el principio de inmediación, el juez debe estar en contacto directo con las partes y con los medios probatorios. ¿Por qué esto? Porque anteriormente el juez simplemente delegaba esto ante un secretario, ¿no? Y el secretario era el que revisaba las pruebas, él era el que conocía las pruebas, conocía las partes, el juez ni los conocía. Entonces, el juez no estaba internalizado en el conflicto, ¿no? Las pruebas se actúan en una sola audiencia, en la audiencia única, ¿no? Esta audiencia única es específica para cada tipo de procedimiento, abreviado, sumarísimo o de conocimiento, ¿no? En el caso de los procesos de conocimiento y abreviado se trata de una audiencia donde solo se trata el tema de la prueba, es decir, conocimiento y abreviado hay una audiencia exclusiva para la prueba. La sentencia se hace después, el saneamiento también. En los procesos sumarísimos no, todo se concentra en una sola audiencia, ¿no? Saneamiento, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio, audiencia de pruebas y sentencia. Excepcionalmente el juez puede prorrogar, Puede hacerlo después.
prorrogarlo por determinado plazo, 10 días, para poder expedir sentencia. Está en la ley, pero eso nunca se dicta sentencia. No digo nunca, ¿no? Es bien difícil de que en la audiencia de saneamiento de pruebas, en la audiencia única que se llama, en el proceso sumarísimo, dicte sentencia, ¿no? Es difícil, porque salvo que tenga tiempo, ¿no? O que se haya preparado y haya estado esperando, ya tenga tan claro el tema de que no necesita actuar nada, ¿no? En temas de puro derecho de repente, no sé, en asuntos simples, ¿no? En los que ya tenga pues un juicio, ¿no? Por adelantado. Muy bien. Establecida la fecha por el juez, es decir, la audiencia de pruebas es inaplazable, ¿no? No se puede, al menos normativamente, no existe la posibilidad de postergarla. Si es que una de las partes no asiste, se lleva a cabo con la parte que asiste. Si las dos partes no asisten, se declara la conclusión del proceso. Anteriormente se señalaba una nueva fecha, ahora no. Si las dos partes no asisten, se declara la conclusión del proceso, ¿no? En ambos, en el conocimiento y en todos los tres. En los tres. Muy bien, de lo actuado en la audiencia se levanta un acta, ¿no? Este acta va a contener, ¿qué cosa? Si se quiere, el desarrollo de la audiencia. Todo el desarrollo de la audiencia, desde la identificación de las partes, el juramento que se le toma a las partes de prometer o jurar decir la verdad, ¿no? Si bien es cierto, ahí hay salió una sentencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que especificaba de que no se le podía hacer jurar, ¿no? Porque no todos tienen pues el mismo credo, ¿no? El tribunal dijo no hay necesidad, y los jueces tenían una cruz y una Biblia. Entonces eso se flexibilizó para que sea de manera excepcional, de tal suerte de que lo primero que se le pregunta es: ¿cree en Dios? ¿No cree en Dios? ¿Tiene religión? ¿No tiene religión? Soy agnóstico. Muy bien, entonces promete decir la verdad, suficiente. No es jura decir la verdad, ¿no? Anteriormente se hacía eso, pero ahora ya se ha flexibilizado. Existe la posibilidad de discriminar entre quien no cree, no tiene religión, y el que sí lo tiene. Se respeta, ¿no? Ese es el asunto, se respeta. Debe estar firmada el acta por el secretario, las partes, ¿no? Y si alguno de ellos no quiere firmar, se deja constancia, simplemente. El original del acta se deja en un archivo del juzgado. Al expediente va una copia certificada, ¿ya? El original del acta de la audiencia de pruebas no está en el expediente. Hay un archivo. Como en la superior existe un copiador de resoluciones, de igual forma, ¿no? La presencia del juez es obligatoria, hemos dicho principio, bajo sanción de nulidad. El principio de oralidad, de inmediación, concentración y publicidad cobra pues su máxima expresión en la audiencia de pruebas, ¿no? Pues ahí el juzgador forma convicción respecto de los hechos controvertidos. Aquí hay un detalle, ¿no? El juez, la razón para que el juez esté presente, sea el director, conduzca la audiencia, es porque debe conocer a las partes. O sea, no es un proceso abstracto, es un proceso real, de la vida real, donde hay personas que sienten, que pueden mentir, que pueden decir la verdad, que sufren, y entonces el juez debe tener contacto directo. ¿Qué pasa si al juez, después de haber escuchado la audiencia de pruebas o haber dirigido la audiencia de pruebas, lo cambian o sale de vacaciones? Ingresa otro juez a reemplazarlo. Entonces, este juez, para no violar el principio de inmediación, debe volver a llevar a cabo la audiencia de pruebas, salvo que exprese motivadamente por qué no lo hace, o porque la audiencia de pruebas se grabó y va a ver la grabación, ¿no? Pero debe volver a tener contacto con las partes. Actualmente se suple a través del informe oral,
Entonces se señala fecha para el informe oral y entonces a través de ahí ya el juez puede, en cierta forma, no desandar y no anular la audiencia, sino recibir los informes orales de las partes, ¿no? Y de esa forma tener contacto con ellos. Pero definitivamente ahí se está, si es que no se lleva a cabo la audiencia de pruebas con el juez que va a sentenciar, hay ahí un vicio porque se está rompiendo el principio de inmediación, y el principio de inmediación a través del juez, el juez debe conducir bajo sanción de nulidad, taxativo. Entonces puede uno solicitar que se lleve a cabo la audiencia con el juez que va a sentenciar. Como decíamos, la audiencia de pruebas es única y es pública. Por alguna razón atendible, cuando se trata en temas pues de la intimidad, ¿no?, o privacidad, puede el juez motivadamente hacerla privada. ¿Cómo se lleva a cabo? Muy bien, en el día el juez declara iniciada la audiencia y dispone la actuación de las pruebas en el siguiente orden. Hay un orden que se sigue en la audiencia de pruebas. Primero se actúa aquellas pruebas referidas a las pericias, ¿no? Si es que hay inspección judicial, primero se hace la inspección judicial. Si no hay inspección judicial, la pericia. En segundo lugar, declaración de los testigos, ¿no?, con arreglo al interrogatorio que viene acompañando la demanda. Recuerden que hay un interrogatorio para el que ofrece los testigos, ¿no? Yo ofrezco un testigo, pero ¿sobre qué va a responder? Hay un interrogatorio que tú tienes que hacer y presentárselo al juez. Y adicionalmente, explicarle al juez sobre qué, para qué y por qué es importante la declaración de este testigo, ¿no? Recuerden que la declaración de un testigo es un medio de prueba que también debe tener los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia, ¿no? Posteriormente, el reconocimiento y la exhibición de documentos, la declaración de las partes empezando por el demandado. La declaración de las partes es al final, siempre es al final, después de que ya se han actuado todos los medios de prueba. Decíamos que con relación a la inspección judicial, cuando exista se realiza al inicio, junto con la prueba pericial, pudiéndose recibir, ¿no?, la pericia y todos los medios de prueba en ese estadio procesal. Cuando la circunstancia lo justifique, el juez ordena la actuación de la inspección judicial en audiencia especial, ¿no?, fuera de la audiencia de pruebas. Por ejemplo, puede determinar que la inspección judicial se va a llevar a cabo un día distinto a la audiencia de pruebas. Audiencia especial, ¿no?, de ir a verificar. ¿Cuándo se va a verificar por inspección judicial un hecho? Por ejemplo, cuando se trata de la discusión de la posesión, por ejemplo, ¿no? Tenemos que verificar quién está en posesión. Entonces, inspección judicial para que el juez verifique. Tenemos que la discusión respecto de el punto controvertido de si efectivamente existe o no ruido en determinado lugar. El juez puede ir a verificar. Hay que ir personalmente. Si existen malos olores, hay que ir, ¿no? Para eso está destinado la inspección judicial, ¿no?, para presenciar en directo la prueba. Y de eso se levanta, pues, obviamente, un acta. La decisión del juez de realizar una audiencia especial para llevar a cabo la inspección judicial es inimpugnable, ¿ya? Por lo demás, el juez puede disponer la confrontación entre todas las partes del proceso. Confrontación entre demandante y demandado, entre testigos, entre el testigo y el demandado, entre el testigo y el demandante, y así, ¿no? ¿Para qué? Para lograr, pues, la finalidad del medio de prueba. ¿Cuál es la finalidad de los medios de prueba? La finalidad de los medios de prueba es acreditar la verdad, ¿no?, material. Es lograr acreditar
la verdad sobre las afirmaciones puestas en la demanda, ¿no? Buscar la verdad material, aunque en el proceso lo que vamos a encontrar es la verdad procesal, ¿no? Que en gran parte va a, si se quiere, estar en congruencia con lo que sucedió en la realidad, pero no siempre va a ser así. La verdad procesal se va a imponer siempre, ¿no? Para eso se hace proceso, porque el juez no estuvo cuando sucedieron los hechos, ni conoce pues cómo sucedieron los hechos. Entonces lo que se busca es establecer y descubrir la verdad a través de las pruebas que aportan las partes y a través de las afirmaciones que cada uno dice de la prueba o de la verdad material. ¿No? Por ello el juez debe pues buscar acercarse a la realidad para dictar su decisión en justicia. Para ello debe agotar todos los medios que estén a su alcance para encontrar dicha verdad material, pudiendo por ello confrontar a las partes, a los testigos, a los peritos, entre ellos unos y otros. ¿Qué pasa cuando existe un dictamen pericial? El juez no queda convencido, puede ordenar de oficio a un perito y designar de oficio un perito, ¿no? Para efectos de corroborar. Recuerden que los peritos lo que establecen es auxilios respecto de alguna materia que es de su conocimiento y especialidad, ¿no? Un perito contable, un perito grafotécnico, ¿no? Y el juez obviamente no puede conocer todas las materias del conocimiento humano, pues, ¿no? Entonces existen especialidades para los que existen profesionales que pueden traerle al juez, ¿no? La cuestión técnica, pero eso no va a resolver el proceso. El juez es perito de peritos, finalmente. No necesariamente una pericia va a determinar la fundabilidad de tu demanda, porque el juez va a valorar los medios de prueba en su conjunto, no solo un medio de prueba, lo que era la tarifa legal. Con un solo medio de prueba ganabas, no. Todos los medios de prueba se valoran en su conjunto, de tal suerte de que si bien es cierto una pericia puede decirte una cosa, de los otros medios de prueba se puede extraer otra conclusión, ¿no? Concluida la actuación de los medios probatorios, el juez concede la palabra a los abogados que lo soliciten, ¿no? ¿Para qué? Para hacer observaciones al acta. Puede precisarse algún extremo que se está olvidando o precisarse con mayor claridad algún tema oscuro que se ha consignado, ¿no? Todavía no hay ahí informe oral. Para el caso del proceso sumarísimo, sí, pues, ¿no? Porque se concentra todo en una audiencia. En el caso del proceso abreviado y conocimiento, va a haber oportunidad de vista de la causa o de informe oral, ¿no? Primero los alegatos y luego el informe oral. En el caso del proceso sumarísimo, en ese momento termina la audiencia y se le da la oportunidad a los abogados para que ejerzan su derecho de defensa, ¿no? Para que hagan sus informes orales. Eso es distinto, ¿no? Lo que estamos diciendo es de que concluida el acta, las partes tienen la oportunidad de leer y decirle al juez: señor juez, aquí cambie, falta, precise, y se realiza un debate, ¿no? Y por ejemplo, si hay alguna contradicción, se puede impugnar en ese momento. En ese momento es la oportunidad de impugnar. Con posterioridad precluye la oportunidad. Antes de concluir la audiencia, el juez comunica a las partes que el proceso se encuentra expedito para ser sentenciado, precisando el plazo en que lo hará. Entonces, inmediatamente después, usted tiene 3 días para solicitar al juez informe oral y que se señale vista o que se le dé la oportunidad de informar oralmente, ¿no? Con esto concluye la etapa probatoria y comienza la etapa decisoria con los informes orales o con los alegatos, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero en la audiencia de pruebas, ¿no? Lo que se va a discutir es la prueba, lo fundamental, ¿no? Y cuando hablamos de la prueba hay que ingresar pues a recordar algunos conceptos de lo que es la prueba, qué se prueba, quién prueba, ¿no?
¿Cuál es el concepto de la prueba? Es decir, la teoría de la prueba. ¿Cuál es la teoría de la prueba? Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasó? Entonces, existe un conjunto, ¿no? Cuando se estudia la teoría de la prueba, se intenta resolver alguna de estas preguntas, ¿no? Cuando se habla de la teoría de la prueba, lo primero que uno tiene que ver es intentar responder estas preguntas. ¿Qué es la prueba? ¿Para qué se prueba? ¿Qué es lo que se prueba? ¿Cómo se prueba? ¿Quién prueba? ¿Y qué valor tiene la prueba? Es decir, los sistemas de valoración de la prueba, ¿no? ¿Qué valor tiene la prueba en el proceso? Estas preguntas, a su vez, se van a responder con estas, si se quiere, se van a responder con estos supuestos. Primero, a la primera pregunta, ¿qué es la prueba? Lo que se va a buscar es un concepto de la prueba, ¿no? ¿Para qué se prueba? Vamos a buscar la finalidad de la prueba. La respuesta a la pregunta ¿para qué se prueba? La respuesta va a venir por determinar cuál es la finalidad de la prueba, ¿ya? Por ejemplo, para el tema de ¿qué se prueba en el proceso? ¿Qué es lo que se prueba en el proceso? La respuesta va a ser por el objeto de la prueba. Vamos a tener que determinar cuál es el objeto de la prueba. ¿Cómo se prueba? El procedimiento probatorio. ¿Cuál es el procedimiento probatorio? ¿No? ¿Quién ha de probar? Obviamente, sobre quién recae la carga de la prueba, ¿no? ¿Y qué valor tiene la prueba? Cuando se dice ¿qué valor tiene la prueba? Nos estamos refiriendo a los sistemas de valoración de la prueba. ¿Qué valor tiene la prueba? Inmediatamente, sistemas de valoración de la prueba. Y entonces, comenzamos con el primer ítem, ¿no? El concepto de prueba. ¿Qué es la prueba? Es un medio por el cual las partes demuestran la realidad de los hechos alegados y que permiten al juez conocer los hechos controvertidos para alcanzar convicción sobre su verdad o falsedad, ¿no? La prueba busca establecer la verdad de los hechos controvertidos, busca crear convicción en el juez y busca obviamente que el juez se adhiera a nuestra teoría, porque recuerden que el proceso es una teoría, ¿no? Que es una tesis del demandante, la antítesis del demandado y la síntesis del juez, ¿no? Entonces, lo que intentamos con la prueba nosotros es acreditar nuestra teoría, nuestra tesis en el proceso. ¿Por qué tesis? Porque lo que ha sucedido es en el pasado y el juez no puede ir al pasado a verificar. El juez no sabe nada, ¿no? El juez llega y comienza a investigar y poco a poco va tomando conocimiento y va adquiriendo cada vez más luz sobre los hechos acaecidos o sobre los hechos afirmados, ¿no? La fuente de prueba, ¿no? Es anterior al proceso y existe independientemente a él. ¿Cuál es la fuente de prueba? Es la prueba material. Si se quiere, es la verdad material, ¿no? Existe independientemente del proceso. Exista o no proceso, ahí está la prueba. Es un elemento que existe en la realidad, es de carácter material, pueden ser cosas, personas, documentos, etc. ¿Cuál es un medio de prueba? ¿Es un mecanismo? ¿O qué es un medio de prueba? Es un mecanismo, es una actividad que permite llevar al proceso las fuentes de prueba. Este mecanismo nos va a decir, ¿no?, cómo vamos a introducir la fuente de prueba en el proceso. Es un instrumento del cual se valen las partes para probar los hechos alegados o que utilice el juez para formarse convicción sobre los hechos discutidos. Se desarrolla durante el proceso y pertenece al proceso. Es adjetivo y formal. Claro, por el principio de elasticidad, decíamos, existe pues algunas excepciones en las que se puede dejar de lado este rigor formal,
¿no? Pero excepcionalmente, esa no es la regla. La regla es que la prueba es formal, debe cumplir un conjunto de requisitos para que pueda ser admitida, ¿no? ¿Qué requisitos? Oportunidad en la admisión, en el ofrecimiento de la prueba. Y en el saneamiento, pertinencia, utilidad y conducencia, ¿no? Requisitos. Y hemos dicho requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos. Que la prueba finalmente es lo que existe en el proceso como razón o motivo de las pretensiones de las partes, ¿no? Es lo que sustenta las pretensiones de las partes, ¿no? Obran en el proceso y tienen por finalidad formar convicción o certeza en el juez sobre los hechos alegados. Por ejemplo, la declaración de un testigo, la declaración de una parte, los documentos, la inspección realizada, contenida en el acta respectiva, constituyen pues pruebas. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? La finalidad de la prueba es acreditar los hechos expuestos por las partes. Recuerden, la finalidad de la prueba, aquí hay una discusión, hay dos teorías respecto de qué es lo que se prueba en el proceso o cuál es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de aportar las pruebas? ¿No? Acreditar los hechos expuestos, dice nuestro código, ¿no? La teoría nos dice las afirmaciones expuestas en la demanda. Las afirmaciones, tú pruebas tus afirmaciones, tú no pruebas la existencia de la realidad pasada, ¿no? Fíjense, allí si se quiere, la discrepancia entre la verdad formal y la verdad material. O sea, si tú quieres acreditar que tenías una casa, tú no tienes que acreditar que la casa existió. Tú lo que tienes que acreditar es tu afirmación. O sea, ahí hay una disquisición, si se quiere, pero el tema probatorio lo que te pide es de que tú apruebes lo que tú dices. Y tú puedes probarlo no necesariamente a través de realidades, sino a través de también inferencias, ¿no? A través de la lógica, ¿no? También puedes acreditar tus afirmaciones, ¿no? Sobre hechos. Entonces, la finalidad de la prueba es acreditar los hechos expuestos por las partes, establecer la verdad, ¿no? Producir convicción en el juez sobre los puntos controvertidos para que éste pueda fundamentar sus decisiones, motivación, para que él pueda motivar adecuadamente, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la prueba? Ya sabemos cuál es la finalidad. ¿Y cuál es el objeto? ¿No? El objeto de la prueba va a estar constituido por hechos, ¿no? Por la costumbre, ¿no? Cuando hablamos de hechos, nos referimos a hechos humanos, a hechos de la naturaleza, a cosas u objetos materiales, ¿no? Entonces, el objeto de la prueba va a recaer sobre hechos y sobre la costumbre, ¿no? Hechos humanos, hechos de la naturaleza, cosas u objetos materiales. El tema de prueba. ¿Todos los hechos afirmados requieren ser demostrados? ¿Cuál es el tema de prueba? ¿No? No todos los hechos afirmados requieren ser demostrados. Entonces, ¿qué hechos solamente se tienen que demostrar? Los puntos controvertidos. Y hemos visto cómo se establecen los puntos controvertidos. Entonces, existe un conjunto de hechos que no necesitan prueba, como por ejemplo los hechos no controvertidos, los hechos imposibles, tampoco necesitan prueba. Los hechos notorios o de pública evidencia. ¿Qué hecho notorio o de pública evidencia? Son dos cosas distintas, ¿no? Un hecho notorio y un hecho de pública evidencia. Un hecho notorio es aquel que
puede llegar a ser conocido por una mayoría de personas, no necesariamente por todos. Como por ejemplo, un hecho notorio en la actualidad es de que el presidente de la República del Perú es Pedro Pablo Kuczynski, pero no necesariamente todos los peruanos saben que es Pedro Pablo Kuczynski. Es un hecho notorio, él es el presidente de la República. No necesariamente todos los peruanos saben que él es el presidente. Existe un conjunto de peruanos que ni idea tienen. ¿Ya? En las capitales, en las ciudades, todo el mundo tiene noticias, pero en el campo, en la puna, en la selva, hay mucha gente que vive al margen. Entonces, lo que se requiere para que sea calificado como un hecho notorio es de que la mayoría de las personas pueda tener la posibilidad de conocer. Y un hecho de pública evidencia es diferente. Eso sí, no puede ser ignorado por nadie. Como por ejemplo, que el día tiene 24 horas y hay 12 o 6 horas de noche y el resto es de día. O que en el día se ve mejor que en la noche, ¿no? O que si tú metes al dedo al fuego te quema. Así simple. Eso es un hecho de pública evidencia, pues eso no necesita ser probado, ¿no? Hecho de pública evidencia. Muy bien. Seguimos con el tema de prueba. No se necesita probar, obviamente, los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra. Los hechos que gozan de una presunción legal absoluta, ¿no? Iure se de iure, ¿no? Presunción legal absoluta, iure de iure. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el derecho registral, el principio de publicidad. Todos conocen de las anotaciones registrales. Principio de publicidad. ¿Eso es verdad? No es verdad, es una mentira, pero es una presunción legal absoluta. Las leyes son conocidas por todos los ciudadanos inmediatamente después de que se hayan publicado. Sin embargo, ni los abogados conocemos todo lo que se publica, pero es una presunción legal de iure, ¿no?, que está allí para que pueda funcionar el sistema, ¿no? Hay presunciones legales de iuris tantum y de iure, ¿no? De iuris tantum salvo prueba en contrario, y de iure que no admiten prueba en contrario, ¿no? Presunción legal absoluta. El derecho nacional no se prueba. El derecho extranjero sí, hay que acreditarlo. Para el exequatur, por ejemplo. El derecho extranjero sí necesita prueba, ¿no? ¿Sobre quién recae la carga de la prueba? ¿No? Carga de la prueba. La carga de la prueba es una conducta, ¿no?, que va en interés propio de las partes. El interesado puede concretar la conducta o no. Es decir, que tú no estás obligado a probar. Es una carga, pues. Si tú deseas pruebas, si no deseas no pruebas. Es una opción, es una carga, ¿no? Es una conducta, en consecuencia, que solo busca el interés propio. Es una conducta impuesta a uno o a ambos litigantes para que acrediten la verdad de los hechos afirmados por ellos, ¿no? Aquí se dice conducta, es una carga, ¿no? Es una carga que se le... ¿Por qué? Porque tú puedes prescindir y solo a ti te va a afectar si es que cumples o no cumples. La omisión de esta conducta va a acarrear obviamente consecuencias desfavorables, pues, ¿no? Carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿No? ¿Sobre quién recae la carga de la prueba? En principio, recae pues sobre quien afirma hechos. En principio, ¿no? Y quien afirma hechos que sustentan su pretensión. También sobre quien las contradice, siempre y cuando esta contradicción sea alegando nuevos hechos.
Pero el que contradice simplemente de manera negativa, sin afirmar, no necesita probar nada. Salvo que con tu negativa, tú indirectamente estés afirmando otra cosa. Como por ejemplo, Pedro demanda a Pablo diciendo que le debe. Pablo le dice, y obviamente acredita el crédito, porque si tú quieres reclamar, corresponde al acreedor probar la vigencia de la deuda, y corresponde al deudor acreditar el pago. Entonces, si Pedro reclama el pago y Pablo simplemente dice, no le debo, pero esa negativa está importando un hecho, que ya pagó. Entonces, debe acreditar que ya pagó. No basta con negar, salvo que sea pues una negativa pura y simple que no se da en ese supuesto, ¿no? Por ejemplo, se quiere acreditar el hecho de que Pablo fue al cine. ¿Correcto? Entonces, en la pretensión, para efecto de establecer algún tipo de responsabilidad, Pedro dice, Pablo fue al cine. Y entonces Pablo dice, no, yo no fui al cine. Eso no necesita prueba. Porque no se puede probar hechos negativos. A eso se llama la prueba diabólica. Tú no puedes acreditar que no fuiste al cine, pues. ¿Cómo vas a acreditar que no fuiste al cine? Eso es imposible. Exigirte que te acrediten, que acredites un hecho negativo es la prueba diabólica, porque no lo vas a poder hacer. Y si no lo vas a poder hacer, en consecuencia, de todas formas vas a perder. Por eso es de que no puede exigirse que se prueben hechos negativos. Ni como defensa. Bueno, la defensa es amplia, ¿no? Pero el asunto es de que un hecho negativo es imposible de probar, pues. Se puede argumentar, ¿no? Se puede proponer, pero eso no es posible de probar, pues, ¿no? La aparente contradicción entre la carga de la prueba y las pruebas de oficio, obviamente, se dice, ¿no? ¿Quién es el que debe probar en el proceso? Quien afirma hechos. Pero ¿y entonces de dónde nace la prueba de oficio? ¿Por qué el juez dispone una prueba de oficio? Si quien tiene que probar son las partes, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque nos encontramos en un sistema procesal mixto, ¿no? Un sistema procesal mixto a través del cual el juez, si bien es cierto, no tiene la obligación de buscar la verdad, pero sí puede en determinados casos disponer una prueba de oficio, como por ejemplo un peritaje de oficio, ¿no? Y aquí llegamos finalmente a lo que es la valoración de la prueba, ¿no? ¿Qué es la valoración de la prueba? Es una operación intelectual que realiza el juez para medir o determinar la fuerza o valor de cada medio probatorio, ¿no? Determinar qué intensidad tiene un medio de prueba respecto a un punto controvertido. Y para ello tenemos algunos sistemas de valoración. El primero de ellos es el sistema de la tarifa legal. Esta tarifa legal, vigente, como decíamos, al inicio del proceso, en la parte teórica o la introducción al proceso, en casi todos los sistemas latinoamericanos y de origen español o iberoamericano, ¿no? Vigente. Nosotros no tenemos vigente ese sistema de valoración, nosotros tenemos otro sistema de valoración. ¿En qué consiste la tarifa legal? La tarifa legal consiste en asignarle un valor predeterminado a cada medio de prueba. Un valor predeterminado. Este valor predeterminado se le asigna por ley. El legislador le asigna un valor a efectos de que el juez no pueda desvincularse de este valor probatorio, de tal suerte que el juez lo que hace es simplemente aplicar. Por eso se decía que el juez solo era la boca de la ley, ¿no? El juez era un convidado de piedra porque la ley le decía que una inspección judicial era prueba plena frente a un documento o frente a una declaración.
¿no? Prueba semiplena y cosas por el estilo. Entonces, en la determinación de la resolución de un conflicto, la ley ya le decía de antemano que si existía un documento frente a una declaración, él tenía que preferir el documento y se acabó el asunto. O viceversa, que si existía un juramento decisorio, el juramento decisorio determinaba la fundabilidad o no de un proceso. Juramento decisorio al que se sometía siempre y cuando no existieran otros medios de prueba. Entonces el juez lo sometía al demandante o al demandado a que jure decir la verdad y nada más que la verdad, y sobre ese hecho decidía. Y ese hecho previsto en la ley lo obligaba al juez a resolver el caso conforme a ese juramento. Estaba atado de manos el juez, ¿no? ¿Qué garantiza esto? Que el juez pues, no pueda prevaricar, que el juez no pueda ser parcial, porque ya la ley te dice y es fácilmente verificable, ¿no? Si tú haces una auditoría, si tú haces una revisión del proceso, encuentras pues de que contrariamente a la ley se está resolviendo. Pero se aleja del tema de justicia, ¿no? De la verdad material, ¿no? Esto se derogó obviamente con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. El sistema de la libre valoración o libre convicción o criterio de conciencia, ¿no? La libre valoración, criterio de conciencia, se aplica normalmente en el sistema de jurados, en el common law, ¿no? En el que existe un jurado que está percibiendo, presenciando todas las actuaciones procesales. Y está ahí detrás, hay un juez que actúa todo el proceso, que impulsa el proceso, que actúa los medios de prueba. Sobre el juez es el que pregunta a uno y otro, pero quien decide es el jurado. Finalmente es un jurado compuesto por una pluralidad de personas que se supone encarnan la conciencia social, porque se conforma con diferentes personas de distinto rango social, educativo, político, religioso. En Estados Unidos, por ejemplo, son 16 los jurados, y dependiendo del caso, ¿no?, de la naturaleza del conflicto, se buscan personas pues que puedan resolver el tema, ¿no? Hay desde carpinteros, pueden ser doctores, pueden ser científicos, pero todos de tal suerte que en una pluralidad se diga es la sociedad la que está juzgando, ¿no? Este sistema no tiene más control que el criterio de conciencia, no existe motivación. Es decir, tú no puedes exigirle al jurado que te diga por qué llegó a la decisión que llegó. No hay control sobre la motivación que ejerce este jurado, porque ustedes han visto en las películas, culpable o inocente, se acabó, culpable o inocente. Ya el juez ya se encarga de elaborar, pero la decisión la tiene el jurado. Y el sistema de apreciación razonada o de sana crítica. Apreciación razonada, ¿no? ¿Qué es la apreciación razonada? Hablamos del razonamiento, y el razonamiento, desde la revolución cartesiana, se basa en la lógica y en las leyes de la lógica y los principios de la lógica. Es decir, el razonamiento tiene que ser un razonamiento lógico, que respete las leyes y los principios lógicos, porque de lo contrario no podríamos tener un razonamiento válido, ¿no? Y aquí es donde se inserta el esquema de la lógica judicial, ¿no? Que es el razonamiento a través del cual existe pues una premisa, ¿no?, mayor, una premisa menor, y a través de ella una inferencia que da un resultado, y a través de ese esquema es que se va a venir a dar todo el razonamiento en la motivación del juez.
¿no? Tiene que respetarse, pues, para efectos de llegar a una inferencia válida, las leyes de la lógica y los principios lógicos, ¿no? Como nosotros sabemos, todo supuesto normativo tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿no es cierto? Entonces, a través de una inferencia, lo que vamos a buscar es, primero, es el supuesto de hecho, que viene a ser la premisa menor, ¿no? El supuesto de hecho. El supuesto de hecho, el supuesto fáctico, es lo que se va a buscar a través del proceso. Porque el supuesto fáctico es lo que nos va a decir qué sucedió, ¿no? El supuesto fáctico es lo que nos va a decir cuál de las afirmaciones vertidas por las partes es la que tiene mayor convicción, la que ha quedado acreditada en el proceso. Una vez que el juez ha establecido el supuesto fáctico, entonces se aplica la consecuencia jurídica, ¿no? A través de una inferencia. Entonces, el sistema de apreciación razonada o sana crítica exige que el juez motive su decisión. El artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, nos dice pues de que toda resolución debe ser debidamente motivada. Y la motivación de las resoluciones viene a formar parte del derecho al debido proceso. Y el derecho al debido proceso, continente de un haz de derechos fundamentales, constituye pues un derecho constitucional que tiene que respetarse, porque de lo contrario se viola pues un conjunto de principios, ¿no? Como por ejemplo el principio de el principio de motivación, pues, ¿no? La motivación. No expones el razonamiento lógico jurídico que te ha llevado a determinar la razón por la que declaras que el demandante no es propietario, ¿no? Tú tienes que exponer cuál medio de prueba te llevaba a esa convicción y por qué. La valoración de la prueba, pues, lo que te va a dar es un razonamiento que pueda ser controlado por la sociedad, por el demandante, por el demandado, para efecto de hacer posible la impugnación también. Si no, ¿cómo impugnas? Si no sabes cuál es la motivación. ¿Y cómo controla la sociedad que los jueces están administrando justicia a nombre de la nación adecuadamente? Si no puedes tener acceso a la motivación, ¿no? Con este tema de la motivación de las resoluciones judiciales, en el Tribunal Constitucional pues se han establecido criterios, ¿no? Criterios como por ejemplo tenemos la sentencia de esta sentencia 709/2009 HC de habeas corpus de Liliana Yamoja, ¿no? A través de la cual se establece cuáles son los criterios para determinar si una resolución está adecuadamente motivada o no, ¿no? Ahí tenemos los criterios sobre las que con los que se puede establecer y determinar si una resolución está adecuadamente motivada, ¿no? A partir de ahí ha invadido, si se quiere, una revolución en el sistema judicial, porque se privilegia ahora una motivación, ¿no?, adecuada, eficiente, para efectos de no ser revocadas estas resoluciones en vía de proceso de amparo, ¿no? Y ciertamente en el proceso judicial y el Poder Judicial ha elevado pues la calidad de sus resoluciones abismalmente, ¿no? Grandemente. Una resolución judicial dictada en el año 90 con una resolución judicial dictada en el año 2016 dista pues un año luz de cualquier juzgado, ¿eh? De cualquier juzgado, no solamente juzgados, sino entes administrativos se lucen tratando de exponer las razones a través de las cuales se llega a determinada convicción. ¿Ah? Muy bien, medios probatorios en nuestro Código Procesal Civil.
¿no? Tenemos medios probatorios típicos y medios probatorios atípicos, ¿no? Los típicos son aquellos, ¿no?, que están en el artículo 193, más adelante lo vamos a ver cuáles son, igual los atípicos, y vamos a estudiar cada uno de ellos, ¿ya? Existen algunos principios generales de actuación de las pruebas. Estos principios generales de la prueba son los parámetros a través de los cuales nos vamos a guiar para poder actuar un medio de prueba adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, el principio de adquisición o comunidad de la prueba, ¿no? ¿Qué nos dice este principio? Que una vez aportada la prueba al proceso, deja de pertenecer a las partes para formar parte del proceso, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, que cualquiera de las partes puede beneficiarse con esa prueba, no necesariamente quien la aportó. Tú la aportas, pero le beneficia al otro, perdiste, pues, ¿no? Obviamente hay posibilidades de que, advertido eso, tú te puedes, el desistimiento, recuerden, de proceso, de la pretensión o de un acto procesal. Entonces tú te puedes desistir de un acto procesal. ¿Y cuál sería el acto procesal que te desistes si adviertes luego de la contestación que el medio de prueba que estás solicitando que se realice o que se actúe te va a perjudicar? Te desistes de ese medio probatorio, ¿no? Por ejemplo, pides la declaración de un testigo y el testigo te das cuenta de que va a beneficiar al otro. Te desistes del ofrecimiento de la declaración del testigo. Es un desistimiento de un acto procesal, ¿no? Principio de inmediación, ya lo hemos visto varias veces. La prueba tiene que ser apreciada directamente por el juez, pues, ¿no? El juez tiene que estar en contacto directo con las pruebas. Principio de preclusión, ¿no? Que nos dice, pues, de que la prueba tiene una oportunidad, tiene un momento para poder ofrecerse, para cuestionarse, para actuarse. Hay un momento para todo ello, como por ejemplo, ¿cuándo puedes cuestionar un medio de prueba? ¿Y a través de qué acto procesal? ¿O a través de qué defensa? Un medio de prueba lo vas a poder cuestionar ¿cuándo? Cuando te corren traslado con la demanda, porque en el auto admisorio se admiten los medios de prueba y te corren traslado. El momento para que tú puedas cuestionar la prueba es ese momento. ¿Qué plazo tienes? En cada vía procedimental tiene un plazo. Conocimiento abreviado sumarísimo. ¿A través de qué medio? Las cuestiones probatorias. Tacha u oposición, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad para cuestionar, para ofrecer actos postulatorios, ¿no? Y para actuar, ¿en qué momento? En la audiencia de pruebas. Concluido estas etapas, concluido estas fases, ha precluido, pues, ya no hay oportunidad, se cierra la oportunidad de la prueba. El principio de unidad de la prueba, ¿no? Que nos dice de que la prueba debe ser examinada y apreciada en conjunto. Claro, el artículo 200 nos dice el juez debe apreciar la prueba de manera conjunta, ¿no? Y expondrá los fundamentos respecto solo de aquellos medios probatorios que tengan relevancia para la decisión, no de todos, ¿no? Pero por eso se debe apreciar de manera conjunta. La prueba debe ser examinada y apreciada por el juez en conjunto, ¿no? No una sola, no de manera aislada. El principio de igualdad, ¿no? ¿Qué garantiza este principio de igualdad? Este principio de igualdad nos garantiza que ambas partes deban tener las mismas oportunidades, tanto para ofrecer, para cuestionar, ¿no? Y para actuar, ¿no? Ninguna de las partes debe
verse favorecida o ver restringida su posibilidad de cuestionar o actuar un medio de prueba, ¿no? Salvo que esta restricción sea para ambas partes. Entonces, igualdad, el principio de igualdad para la actuación, ofrecimiento y contradicción de la prueba, ¿no? El principio de contradicción, la parte a quien se opone la prueba debe tener la oportunidad de conocerla y discutirla, ¿no? Yo ofrezco un medio de prueba en contra de él, él debe tener la oportunidad de primero conocerla, discutirla, oponerse en un determinado plazo. El principio de publicidad. Obviamente las pruebas no pueden ser secretas, las pruebas no pueden estar escondidas. Tú vas al expediente y no está la prueba aportada por una de las partes, falta, no tienes conocimiento, te restringen la posibilidad de que puedas conocer un determinado medio de prueba, viola pues el principio de publicidad, viola el debido proceso en consecuencia. Formalidad de la prueba, tiempo, modo y lugar en el ofrecimiento del medio probatorio, ¿no? ¿En qué tiempo, de qué manera, en dónde, ¿no? ¿En qué tiempo? En los actos postulatorios, ¿de qué modo? Conjuntamente con los anexos, ¿no? El lugar, ante el juez. El principio de concentración nos dice que las pruebas deban actuarse en un solo acto, en su conjunto, ¿no? Para no dividir el conocimiento del juez, para no faccionar el conocimiento del juez, debe todas las pruebas actuarse en un solo acto de tal suerte que se llegue a una convicción, a una conclusión, en ese momento. No actuar hoy día una prueba, mañana otra, te olvidaste qué cosa dijeron la vez pasada, cómo fue, no. Todas las pruebas por el principio de concentración deben actuarse en un solo acto. Esto va a buscar pues de que el juez pueda sacar una conclusión, ¿no? En congruencia con lo actuado, en congruencia con las pruebas aportadas al proceso. Pertinencia y conducencia. No se debe admitir medios probatorios que no sirven en absoluto para la finalidad del proceso. Y la finalidad del proceso, acabamos de decir, ¿qué cosa es? Resolver el conflicto, resolver los puntos controvertidos, ¿no? Acreditar los hechos expuestos en la demanda. Inmaculación de la prueba. La prueba debe estar exenta de vicios intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Estos vicios pueden ser denunciados a través de las cuestiones probatorias. La prueba debe estar... En este caso se refiere de repente a la prueba prohibida. Todavía no. También, pero todavía no. Más adelante lo vamos a ver. Pero, obviamente, ahí tenemos requisitos de forma y de fondo, ¿no? Como la teoría del árbol envenenado, la teoría de la prueba prohibida, ¿no? Existe constitucionalmente una prohibición respecto de la actuación y merituación de pruebas que están expresamente prohibidas, como por ejemplo aquella prueba que constituye en la grabación de una conversación telefónica, grabación clandestina, ofrecida como medio de prueba. Recuerden que los medios de prueba pueden versar sobre grabaciones, videos, etc. Entonces, allí tenemos una violación de un principio, o tenemos un vicio de la prueba. Entonces, la inmaculación de la prueba debe carecer de todos estos vicios para efectos de que surta sus efectos propios, ¿no? No debe permitirse pues una prueba prohibida, no se debe admitir a trámite una prueba prohibida. Claro, respecto de la prueba prohibida existen tres teorías, ¿no? Y de acuerdo a alguna de ellas el juez puede pues, debidamente fundamentado, admitirla o no, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Inmaculación, ¿no? La prueba debe estar exenta de vicios, ¿no? Naturalidad, la prueba debe ser espontánea, no una prueba prefabricada, a eso va. ¿Ya? Tú no puedes prefabricar pruebas. La prueba prefabricada no constituye prueba, porque profesamente se ha creado para acreditar un hecho. Licitud. La prueba no debe violentar la libertad subjetiva de las partes. Debe ser lícita, conforme a ley. No debe ser obtenida, pues, obviamente, bajo presión, bajo
soborno, bajo violencia, ¿no? La prueba ilícita, ¿no? Prueba ilícita. ¿Qué cosa es la prueba ilícita? Es la prueba ilegalmente obtenida, que afecta, ¿no?, a esta y a aquellas otras que derivan de ella, ¿no? Estas basadas en datos conseguidos por aquella prueba ilegal. Tenemos ahí la primera teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? El fruto del árbol envenenado. La prueba que consigues es ilícita, ¿ya? Ilícitamente obtenida. Pero a partir de esta prueba ilícitamente obtenida, obtienes otra prueba legal, lícita. Por ejemplo, vamos a ver el tema penal, ¿no? Intervienes clandestinamente los teléfonos de, vamos a decir, no sé qué nombre es, de Rómulo León, ahí está, ¿no? Rómulo León. Intervienes clandestinamente y a partir de el conocimiento de la conversación te enteras de que están sobornando un hecho y vas y los sorprendes lícitamente y los encuentras con las manos en la masa, ¿no? Entonces, esa prueba proviene de un hecho ilícito, porque interveniste los teléfonos clandestinamente. Entonces, ¿qué nos dice la teoría del fruto prohibido? Que esa prueba obtenida a partir de un hecho ilícito también es ilícito. Esa segunda prueba no puedes utilizarla en el proceso, ¿no? Afecta a las otras, ¿no? Es la teoría del pozo envenenado, también se le llama, ¿no? O sea, tú envenenas el pozo y todo lo que saques de ahí va a estar envenenado, ¿no? Así es simple. Todo lo que saques de ahí va a estar prohibido para ser utilizado como prueba en el proceso. Esa es la primera, es la teoría del fruto del árbol prohibido. Respecto a las pruebas ilícitas, cuando se habla de pruebas ilícitas, hablamos de tres teorías, ¿no? La primera, la del fruto del árbol envenenado, conocida también como la teoría del pozo envenenado, ¿no? También conocida por eso. ¿En qué consiste? En que tú obtienes una prueba ilícita y con esa prueba ilícita obtienes otra legal. Pero como es ilícita, dice esta teoría, también la segunda debe ser declarada inválida. No debe tomarse en cuenta. La teoría del entorno jurídico, ¿qué es lo que nos dice? Si es que se ha intervenido, ¿no? Se ha intervenido o se ha obtenido esta prueba ilícita, y si esta prueba o esta vulneración constituye o no para el afectado algo principal o secundario del entorno jurídico, ¿no? ¿Qué nos dice? La posibilidad de revisar violaciones de las leyes que contienen supuestas provisiones de prueba depende de si la violación afecta esencialmente el entorno de la persona o si esa violación ha sido para él algo secundario o sin importancia. Entonces, en el primer caso, no se puede utilizar esa prueba. En el segundo caso, si algo sin importancia, eso sí se puede utilizar, ¿no? Y la tercera, el principio de proporcionalidad, que deriva, pues, sí. ¿Pero cómo se puede determinar esa importancia? Ahí viene el asunto, ¿no? Es un sistema, ahí hay un enjuiciamiento, pues, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver, dependiendo, pues, de cuál es la afectación de la persona agraviada, ¿no? El derecho afectado. O sea, de la persona, porque estamos hablando del entorno jurídico y ese entorno jurídico va a estar determinado por la concepción del afectado. Si el afectado, si el derecho afectado para la persona agraviada es, si se quiere, un derecho principal, un derecho importante para él, o simplemente es algo que él no le da importancia. ¿Y eso cómo se determina? Pues él tendrá que determinar, el que está deduciendo la nulidad de ese medio de prueba tendrá que acreditar, ¿no?, si la violación se ha producido sobre un derecho que él considera básico, principal, fundamental o no. Él tendrá que acreditarlo. Podría tomarse por el lado de la ponderación de derechos constitucionales. Claro, la ponderación es otra teoría. Ah, ya. La ponderación de derechos es otra teoría que viene de la teoría alemana, ¿no? En la que lo que se busca es establecer
cuál de los derechos fundamentales va a primar y cuál es la intensidad de afectación en cada uno de los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la ponderación? Lo que nos dice es de que cuanto más afectación surta un derecho, mucho más debe ser la justificación o la propensión a fortalecer el otro derecho. Pero no estarían más o menos relacionados en sí por el mismo, por tener más o menos el mismo carácter. Porque, o sea, lo que se busca en la teoría del entorno jurídico es ver si es que realmente se está vulnerando un derecho fundamental de la persona. Claro, el asunto es la óptica desde esta óptica, ¿no? Que en la teoría del entorno jurídico quien fundamenta la nulidad es la persona agraviada y la que tiene que acreditar si la vulneración es importante o no para él. Y de acuerdo a esa argumentación el juez va a determinar si es o no importante. En cambio, en la teoría de la ponderación, quien realiza el juicio es el juez. El juez va a verificar si es que la afectación de algún derecho fundamental, ¿no?, es equivalente o no a la promoción del otro derecho que se intenta rescatar, ¿no? Derecho a privacidad frente al derecho a corrección de los funcionarios, ¿no?, a la administración pública, ¿no? El derecho a privacidad, bueno, el derecho a privacidad es un derecho fundamental. Privacidad, no intimidad. Intimidad tiene mayor tutela de protección, ¿no? El derecho a la privacidad es un derecho menos, que no está si se quiere, en el centro del derecho fundamental, ¿no? Es un derecho que es accesorio, ¿no? Entonces, ahí hay que aquilatar, pues, ¿no? Hay que ponderar. ¿Qué tenemos, ¿no?, en el tema de nuestros funcionarios públicos, en el tema de la corrección funcional de la administración pública? ¿Cómo se está llevando a cabo esto, no? Hay que aquilatar, ¿no? Si a través de esta intervención no ha existido una vulneración más allá de una conversación telefónica entre dos amigos, ¿no? ¿Y con qué incidencia, no? Y ahí hay una teoría, ¿no? ¿A cuál de estas tres teorías se adhiere nuestro sistema procesal? ¿No? ¿Qué dicen los norteamericanos, por ejemplo? ¿Ya? Los norteamericanos hablan de la teoría del fruto del árbol envenenado, pero con ciertas restricciones. No necesariamente todo lo que se obtenga a partir de una violación de un derecho fundamental tiene que ser dejado sin efecto o no valorado. ¿De qué depende? De que si esta vulneración lo ha realizado el Estado o un particular, ¿no? Si lo ha realizado el Estado, por ejemplo, a través de la policía, a través de tortura, a través de intervenciones clandestinas, entonces definitivamente el Estado no puede vulnerar eso sí. Pero si es una prueba obtenida por otro particular, sí lo valora. Entre particulares sí se valora, ¿no? Acá en el Perú, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional respecto de la prueba prohibida? Lo último que ha salido, pues, es lo que acaba de decir en Rómulo León, ¿no? Que han dejado sin efecto esas pruebas porque son prohibidas. Claro, nuestra Constitución no tiene contemplaciones. La Constitución política dice que no surte ningún efecto aquella prueba obtenida violando la ley. No debe ser valorada, es categórica, ¿no? Pero eso se ha flexibilizado, pues, y gracias a esa flexibilización se han podido llevar a cabo los juicios anticorrupción durante la década del 2000, ¿no? 90 y 2000, porque si no los videos nunca hubieran sido valorados, de nada hubieran servido. Y eso sí se ha aplicado. Que nos estamos alejando de ese criterio, es verdad, nos estamos alejando, porque ya tenemos no solamente ya tenemos el primer caso es de Rómulo León, que ya se dejó de utilizar un medio de prueba obtenido ilícitamente, ¿no? Claro, los tiempos han cambiado,
¿no? Los tiempos han cambiado, no estamos en el momento tan crítico del 2000, ¿no? Pero ya tenemos Odebrecht. O sea, no definitivamente han cambiado del todo, ¿no? Pero bueno, existen estas tres teorías y las más utilizadas son la primera y la última, ¿no? La teoría de la proporcionalidad y la teoría del fruto del árbol envenenado. Esta teoría del entorno jurídico no tiene mucho respaldo, no tiene mucho asidero en nuestro sistema procesal, ¿no? Actividad probatoria. Fases. ¿Cuál es la actividad probatoria? ¿Cuáles son las fases de la actividad probatoria? Existe pues un momento de la prueba en la que hay que ofrecerla, otro momento en la que se admite, otro momento en la que se actúa y otro momento en la que se valora. Existen 4 fases de la actividad probatoria, eso hay que tenerlo presente. 4 fases: ofrecimiento, admisión, actuación y valoración. Ahora sí, medios de prueba típicos: declaración de parte, declaración de testigos, documentos, pericia e inspección judicial. Y medios de prueba atípicos, nos dice pues el 193, todos aquellos que no están dentro de esta clasificación, ¿no? Vienen a estar dentro de los que se llaman atípicos. Y dentro de los atípicos encontramos a los sucedáneos de los medios de prueba. Dentro de los medios atípicos. No ingreso a analizar los medios de prueba atípicos porque sería, yo creo que esto ya lo tienen, que es una declaración de parte, obviamente lo manejan, que es un testigo, la regla del testigo están ahí en el código, documentos, pericia, bueno, eso no es tan importante. Lo que sí es preciso es hablar algo de los medios de prueba sucedáneos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es un indicio? ¿No? ¿Qué son las presunciones legales o presunciones judiciales? ¿Qué es una ficción legal? ¿Qué es la conducta procesal? Son 4 sucedáneos de medios de prueba, ¿no? Que se utilizan para efectos de llegar a la convicción del juez. ¿Qué es un indicio, por ejemplo, ¿no? Un indicio es aquella huella, es un rastro, es un vestigio debidamente comprobado, ¿no? Susceptible de desviarnos por vía de alguna inferencia al conocimiento de un hecho desconocido. ¿Cuáles son sus elementos? Un hecho conocido o indicador, es decir, un indicio parte de un hecho conocido, siempre, ¿no? Un hecho desconocido, queremos llegar a un hecho desconocido, y una inferencia o deducción lógica. A partir de estos 3 elementos podemos llegar a conocer algo que no está evidente y que no tiene prueba, ¿no? ¿Qué es una presunción legal? Es un juicio lógico que establece la ley o el juez, que consiste en tener por cierto o probable un hecho, partiendo de hechos debidamente comprobados. El juez de acuerdo a su experiencia, ¿no? Y el legislador taxativamente establecido en una ley. Es una presunción legal. ¿Cuáles son sus elementos? Un hecho conocido, un hecho desconocido y una relación de causalidad, de causa-efecto entre ambos. Las presunciones legales siempre van a tener una relación de causalidad. A partir de un indicio, una relación de causalidad para poder llegar a conocer un hecho desconocido. ¿Qué es una ficción legal? Son mentiras jurídicas, ¿no? Creadas por necesidad. 100% son mentiras, eso no tiene nada que ver con la realidad, pero son creadas por ley, obviamente, para efectos de que el sistema pueda funcionar, ¿no? Es aquella conclusión que la ley da por cierta y que es opuesta a la naturaleza o a la realidad de los hechos. Fíjense, opuesta a la naturaleza o a la realidad de los hechos, una ficción legal. ¿Qué ficciones legales tenemos, por ejemplo?
la persona jurídica. Es una ficción legal. ¿Existe la persona jurídica? ¿Quién es la persona jurídica? ¿Dónde está la persona jurídica? Si lo único que tú encuentras son personas naturales. Finalmente son 4 socios, son 4 personas naturales. Y un gerente general, que es una persona que está firmando, y sus empleados. ¿Dónde está la persona jurídica? ¿Ah? Inclusive ahora hay centro de imputación de responsabilidad penal. Las personas jurídicas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Y así, ¿no? Pero la persona jurídica no existe, es contrario a la naturaleza y en consecuencia solo existe por una necesidad, ¿no? Y por creación de ley. No admite prueba en contrario, obviamente, ¿no? Esa es una ficción legal, no admite prueba en contrario. Y la conducta procesal, de acuerdo al comportamiento de las partes, el juez puede extraer una conclusión de su conducta a efectos de crearse una convicción, ¿no? Entonces, en función a esta conducta, el juez puede, pues, establecer, ¿no?, algún tipo de presunción judicial. Continuamente estás cambiando de versión, en la demanda dijiste esto, pero cuando en tu declaración cambiaste de versión y ahora antes de la sentencia me dices otra cosa. Toledo, pues, ¿no? Toledo comienza con una versión que es la indemnización de su suegra, después de que es un dinero de Maiman que le ha dado para administrarlo o hacer empresa, y posteriormente, no sé, 2 o 3 versiones ha dado, ¿no? Entonces, ahí tienes una conducta procesal, ¿no? Ese es el primero. El segundo es que comienzas a oponerte sin mayor fundamento a la actuación de medio de prueba de la otra parte. Tienes una conducta obstruccionista, dilatoria, ¿no?, de mala fe. Entonces, de allí puede sacar alguna conclusión el juez, una presunción judicial. Obviamente esta presunción tiene que fundamentarse en un razonamiento lógico, ¿no?, en un razonamiento lógico y crítico, ¿no? Decíamos sobre las cuestiones probatorias, estamos en medios de prueba, la tacha, testigos, documentos y la oposición, para que no se realice o para dejar sin efecto o para que no se valore, ¿no?, algunos medios de prueba como la declaración de parte, pericia, exhibición, inspección judicial, la oposición. Bien, ordinariamente la actuación de la prueba debe realizarse dentro de un proceso judicial, es lo que estamos viendo, en la audiencia de pruebas, eso es lo ordinario, ¿no? Y debe realizarse, ¿no?, con posterioridad a la etapa postulatoria, ¿no?, llevándose a cabo, ¿no?, en la audiencia de pruebas. Sin embargo, por algunas situaciones especiales, puede actuarse la prueba antes de iniciar un proceso. Estos casos excepcionales se producen previo al cumplimiento de algunos presupuestos especiales, como por ejemplo la denominada prueba anticipada. Una prueba anticipada es aquella actuación de un medio de prueba sin proceso. No hay proceso, no hay etapa postulatoria, no hay nada, pero tú actúas una prueba anticipada. Obviamente bajo ciertas posibilidades, ¿no?, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. El primero de ellos obviamente es porque, por ejemplo, la declaración de un testigo que va a fallecer, que no puede esperar hasta que llegue la audiencia de pruebas, ¿no? Solicita la prueba anticipada de la declaración de un testigo antes que fallezca. Este proceso se lleva a cabo vía el proceso no contencioso. Allí no hay litis. Allí lo que se intenta es preservar un medio probatorio, que no desaparezca un medio de prueba, ¿no?, en ese supuesto, por ejemplo, la prueba anticipada, ¿no? El artículo 297
El segundo párrafo nos señala pues que la prueba anticipada se tramita como proceso no contencioso, ¿no? Hay ausencia de litis. Estos casos no procede la recusación de los jueces ni de los secretarios, pues, ¿no? No hay litis. La competencia, es importante tener en cuenta que se tramita este proceso de prueba anticipada ante el juez que va a conocer la demanda, la futura demanda, ¿no? Ya sea por razón del grado, territorio, cuantía o materia. El juez que va a conocer el futuro proceso es el juez competente para llevar a cabo la prueba anticipada, ¿no? Yo recuerdo un caso específico en el que la línea amarilla de Odebrecht, de OAS, se estaba construyendo y estaban desalojando a todos los que estaban viviendo allí. Los desalojaban nomás. Algunos le pagaban y a otros no. Y uno de ellos, asesorado, va y dice: antes de que me destruyan la casa, quiero que se realice una prueba anticipada y pedirle al juez que simplemente corrobore que aquí hay una casa que tiene estas características, que es de material noble y que vale tanto, de acuerdo a una pericia. Entonces le pide al juez una prueba anticipada. ¿Por qué? Porque dentro de 5 días venía el bulldozer y lo botaba y desaparecía, y luego ¿qué decían? No hay nada, ¿no es cierto? Entonces, para supuestos de ese tipo de emergencia, procede pues la prueba anticipada. Ahí no hay proceso y no hay nada. El juez admite, y para eso obviamente hay ciertos requisitos que tienes que cumplir, ¿no? Como la legitimidad y explicar cuál es la razón de emergencia, ¿no? Y el juez se constituye, hay una inspección judicial, por ejemplo, en este caso, y se levanta un acta. Y eso constituye prueba. Eso ya no va a desaparecer. En función a eso, tú ya puedes pedir tu indemnización por daños y perjuicios, ya lo que tengas que pedir, pues. Ya tienes una prueba actuada, ¿no? Requisitos: legitimidad, ¿no?, de quien la pide, obviamente. La pretensión genérica que se va a reclamar en el futuro, eso es lo que tienes que establecer. ¿Qué vas a reclamar en el futuro? En este caso, voy a reclamar la indemnización por daños y perjuicios toda vez que me van a destruir la casa. Y como se va a destruir, no tengo cómo probar en ese proceso de indemnización que tuve casa. Para eso necesito una inspección judicial. Adicionalmente, necesito una pericia de valoración para efecto de determinar cuánto valía mi casa, ¿no? Entonces, es la pretensión genérica, ¿no? Tú tienes que determinar, decirle al juez en tu demanda para qué, o sea, cuál va a ser la pretensión que vas a demandar. Voy a demandar indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque están destruyendo la casa y no me van a pagar nada, ¿no? La razón que justifica la actuación, obviamente, la emergencia, pues, ¿no? Lo inmediato. Lo que se debe demostrar en este procedimiento es razonablemente la necesidad de obtener una actuación anticipada de la prueba. Justificar por qué no se puede esperar a la actuación en el momento ordinario que debe corresponder, ¿no? Hay que decirle al juez por qué, fundamentarla y procede. Profesor, en el caso que usted ha dado de que deban destruir la casa, supongo que ellos cuando el Estado ¿Expropiación? Sí, la expropiación, cuando se da, solamente se va a justificar el precio del inmueble. Eso se puede establecer judicialmente cuando hay expropiación. Pero recuerda que hay expropiación y también hay confiscación. Y también hay arbitrariedad. O sea, tú tienes, por la actuación del Estado, una actuación conforme a derecho, expropiación. ¿Quién va a reclamar? Tienes abuso, confiscación. ¿Qué es la confiscación? Por resolución, por norma, te quitan todo, ¿no? Como fue la confiscación de la reforma agraria. Sale una ley y te confiscan todo, se acabó. Eso es confiscación. Expropiación es otra cosa. Conforme a derecho. Y lo otro es la arbitrariedad total, pues ya. La arbitrariedad total simplemente te atropellan, ¿no? Te atropellan nada más. Lo que ha sucedido en ese supuesto. Tengo conocimiento que ha sucedido, hay más o menos como 20, 30 familias a los que en una suerte, ahora entiendo por qué, estaban protegidos por Nadim, pues.
$30.000 mensuales para que no funcione nada. No funcionaba la policía, no funcionaba la fiscalía, no funcionaba la defensoría, no funcionaba nada. Nada. Entonces, y lo sacaron así, 3 de la mañana, 100 policías, tanquetas, pistola, afuera. Bulldozer a las 6 de la mañana, no había nada. Nada. No había casa, no había... Y así sucedía, así. Eso es lo que pasó en OAS. Hay gente que hasta ahora está en defensoría, están ahí, ya no hacen nada. Le han consignado 5.000 soles, 6.000 soles. ¿No? Yo tengo conocimiento de 20 familias más o menos, ¿no? A otras personas sí les han pagado bien, $100.000, $150.000, y así le han pagado, ¿no? Otros 30.000, en fin. Pero ahí funciona la prueba anticipada en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de derecho, en la que el juez y el fiscal hacen su trabajo. Pero se solicitó la prueba anticipada y la calificaron en 2 meses, cuando ya no había casa. Y la prueba anticipada es más de tutela urgente que una medida cautelar. Porque una medida cautelar todavía exige requisitos más convincentes, como es la verosimilitud del derecho, acredítame el derecho. Aquí la prueba anticipada no. La prueba anticipada lo único que tienes que acreditarle es la legitimidad, es decir, que te está afectando subjetivamente un derecho, ¿no? Tienes que decirle qué cosa vas a demandar en el futuro, no es nada, y justificar por qué. Se va a morir mi abuelo y me está dejando la casa, y está en el hospital, necesito que le vayan a tomar su declaración, por favor. O está viniendo los bulldozers tumbando casas, ya van a una cuadra, por favor, mañana a las 2 de la mañana necesito que salgan corriendo, ¿no? La prueba anticipada es una medida excepcional de tutela urgente, ¿no? Y ahora se entiende pues por qué no funcionaba nada, pues. Nada funcionaba. Nada funcionaba. Y ahora entiendes por qué, pues. Ahora se entiende por qué, pues. En lo que es la prueba anticipada, creo que lo más complejo es justificar la justificación de la razón. La razón, ¿no?, que justifica la actuación anticipada. No es tan complejo. La prueba anticipada es un proceso no contencioso, es un proceso de uso permanente, continuo, ¿ya? No hay razón para que no se te... Porque normalmente cuando a veces llegan, la mayoría cuando ve la razón, a veces dicen, no es suficiente. Claro. Obviamente que tienes que tener y justificar, pues, adecuadamente por qué te quieres salir del proceso, de los cauces normales del proceso, ¿no? Tienes que justificar, tiene que haber un peso ahí, pues, ¿no? Y acreditarlo, obviamente. ¿Ah? Claro, porque si no todos se van por la prueba anticipada, ¿no? Eso es cierto, eso es así. Bueno, medios probatorios que pueden actuarse anticipadamente. ¿Qué medios de prueba pueden actuarse anticipadamente? Una pericia, una inspección judicial como la que relatamos, testigos que están a punto de fallecer o que están a punto de viajar, alguna razón suficiente, el reconocimiento de algunos documentos, la exhibición de algunos documentos, la absolución de posiciones, que son la declaración de partes, ¿no? Yo creo que ahí nos quedamos, porque ya no hay tiempo para más, pero hay algunas disposiciones específicas, ¿no?, en materia probatoria, como por ejemplo la prueba trasladada. ¿Qué cosa es la prueba trasladada? ¿Qué es la ineficacia de la prueba? ¿Cuáles son los defectos de forma de la prueba, ¿no? ¿Qué es una declaración asimilada, ¿no? Que no falta mucho para concluir, ¿ya? Vamos a seguir. Existen algunas instituciones probatorias que en el código se regulan y que tienen una incidencia específica, como por ejemplo la prueba trasladada. ¿Qué es la prueba trasladada? ¿No? Es aquella prueba obtenida válidamente en un proceso y que puede tener eficacia en otro. O sea, tú tienes
en un proceso o una prueba que se ha actuado, como por ejemplo una inspección judicial en la que se determinó quién está en posesión, y tú puedes utilizar ese medio de prueba para reclamar otra pretensión en otro proceso, ¿no? Esa es la prueba trasladada. Para ello debe constar copia certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo y haber sido actuada con conocimiento de la contraparte, de la parte contra quien se invoca, ¿no? Puede prescindir de este último requisito por decisión motivada del juez. Ineficacia de la prueba. No existe pues eficacia de la prueba cuando esta es una prueba preconstituida, es una prueba adquirida por simulación, dolo, intimidación, violencia o soborno, ¿no? Esa prueba no puede ser eficaz, no puede merituarse, no puede valorarse en el proceso. Algunos defectos de forma en el ofrecimiento, si cumplen con su finalidad, pueden permitirse su pertinencia en el proceso, su valoración, por más que tengan algún defecto de forma. Por el principio de elasticidad se puede actuar esta prueba si es que con ella se puede dilucidar el punto controvertido. Es decir, es pertinente, pero tiene algún defecto de forma, ¿no? ¿Qué es una declaración asimilada, no? Son las afirmaciones que durante el proceso puede realizar a través de sus escritos, de su demanda o de alguna declaración de las partes, ¿no? Estas declaraciones o estos escritos que contienen estas afirmaciones se constituyen en pruebas asimiladas cuando el juez quiere valorar determinado medio de prueba para corroborar, ¿no?, su convicción respecto de un punto controvertido, ¿no? Tal como se dice en el punto 6 de la demanda, efectivamente reconoce que sí fue a su casa, ¿no? Prueba asimilada, ¿no? Y que es un principio de prueba escrita, ¿no? Se habla mucho del principio de prueba escrita, ¿no? Presentas un escrito al juez y el juez no le forma convicción, pues te pide, tráeme otro documento que me acredite. Es decir, necesita un documento adicional para que puedas acreditar, ¿no?, que el escrito que estás presentando, por ejemplo, es de tu puño y letra. El juez tiene duda, le entró la duda, este escrito me parece que no es tuyo, por favor, tráeme alguna acreditación para verificar, ¿no? O la prueba que me estás presentando no parece. Entonces, dos requisitos: que el escrito emane de la persona a quien se opone o a quien representa o haya representado, y que el hecho alegado sea verosímil, pues, ¿no? Principio de prueba escrita: que el hecho que alega sea verosímil y que presentes algún medio probatorio alternativo. Hasta ahí llegamos, doctores, y hasta allí llega lo que es la audiencia de pruebas o la etapa probatoria en el proceso. Estamos hablando del proceso de conocimiento, no del procedimiento de conocimiento donde se tramitan determinadas pretensiones. Conocimiento, abreviado y sumarísimo, eso todavía no lo estamos tocando, porque esos tres se rigen bajo estos principios. Ya solamente que esos varían tanto en la audiencia de pruebas. En alguno hay audiencia completa, en el otro audiencia más reducida y en el otro ya no tiene audiencia, todo se hace en un solo acto. Nada más. Y algunas pretensiones que se tramitan en determinados casos específicos. Hasta ahí llegamos, doctores, y después seguimos con lo que es la etapa decisoria ya. ¿Ya? Muchas gracias.